Bien, vamos a ir inmediatamente a la palabra. Hoy día no me comprometo a ser breve. No podría comprometerme a eso, sería mentira de mi parte, porque recordarán que tenemos que terminar la primera parte del sermón, que quedamos en el verso 20 de 1 a los Corintios 14, y luego la segunda parte. Así que vamos a ir rapidísimo allí. Vamos a orar al Señor primero para que Él nos dé entendimiento y sabiduría. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos esta mañana. Hemos dispuesto terminar, Señor, esta primera enseñanza que comenzamos la semana anterior. Y en verdad ya la hemos empezado hace varias semanas porque estamos compartiendo los capítulos 12, 13 y 14 de 1 a los Corintios. Te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, que podamos tener la concentración y expectativa suficiente frente a tu palabra, que seas tú quien nos hable, Señor, y que tu palabra pueda producir el resultado que tú esperas en nosotros. Señor, la imagen de tu Hijo Jesucristo sea grabada en nosotros y nosotros como creyentes, miembros de una iglesia, podamos ser edificados, Señor, y asumamos la tarea que el texto bíblico nos ha impuesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Si pudiésemos resumir de manera muy breve lo que iniciamos la semana anterior, básicamente es que la profecía, como declaración del mensaje divino, es superior a las lenguas, es superior a los idiomas. Eso es lo que Pablo está argumentando. Y quedamos en el versículo 19, ¿no? El que dice: sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, dice el apóstol, para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas, haciendo el uso de la hipérbole y la exageración. Pablo establece que el entendimiento siempre será mejor que el solo hecho de escuchar una lengua o un idioma que no tiene interpretación. Ese es el propio testimonio entonces del apóstol Pablo. Entramos al verso 20, donde el apóstol Pablo dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia. Y repite, pero en la manera de pensar sean maduros. Sabemos que Pablo no se oponía al ministerio de las lenguas, pero él quería que los corintios tuvieran la perspectiva correcta respecto de este don. El tema no era la cantidad de palabras, sino que la calidad en la comunicación. Los corintios estaban actuando entonces como niños con juguete nuevo. ¿Ha visto esa escena? Cuando uno le da un regalo a un niño nuevo, dura poco, si después se les pasa y se aburren. Así estaban también los corintios, actuando como jugando con este don de las lenguas. Y en lo que se refiere al conocimiento del pecado, ¿sí? Pablo dice que fuesen como bebés, que tuviesen un entendimiento espiritual, de hombres y de mujeres que fuesen maduros. Algunos tenían entonces la idea de que hablar en lenguas era indicativo de madurez espiritual, pero Pablo aquí en el verso 20 les está diciendo exactamente lo contrario y les está enseñando la manera adecuada de utilizar este don. Deben entonces los corintios transitar desde esta mentalidad inmadura a una mentalidad edificadora. Sea donde sea que nosotros estemos hoy, como creyentes, miembros de un cuerpo, miembros de una iglesia local, siempre tenemos que transitar hacia una mentalidad edificadora, y la mentalidad edificadora nos lleva a estar conscientes del don, pero conscientes de que ese don fue dado por Dios para edificar también a otros. Toda esta instrucción era esta invitación a pensar de manera madura, no basado en las emociones, no basado en las perspectivas personales, sino en la revelación, en la instrucción que el mismo apóstol Pablo estaba escribiendo, que nosotros entendemos que es palabra de Dios para nosotros. Dejarían entonces de ser egoístas, tendrían que abandonar sus preferencias y dar lugar a la edificación, que, como decíamos la semana anterior, la edificación se favorece por el entendimiento. Podríamos hacer esta relación: a mayor entendimiento también mayor edificación. Nuestro pensamiento, iglesia, debe ser reformado constantemente por la palabra del Señor.
en aras, sabemos, de alcanzar la imagen de Cristo y también el servicio de los demás. ¿Quién sino el propio Señor Jesucristo nos mostró esto? Si usted tuviese que pensar en un hombre que fue muestra de servicio, el primero que debiese venir a nuestra mente debiese ser el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tal como leemos en Lucas capítulo 22, versos 24 al 26. El Señor Jesucristo dice: después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús le dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Esa fue la posición que tomó nuestro Señor Jesucristo, la posición del que sirve. Él no solo lo mostró, sino que dijo que era un ejemplo y un desafío para quienes serían sus discípulos. No es una opción entonces ponernos al servicio de los demás. Es algo que, si nos consideramos creyentes, tenemos que hacer. Es así que ahora pasamos ya al último punto de la predicación de la semana pasada. Yo le he denominado propósito y práctica de las lenguas y profecía. Esto está entre los versículos 22 al 25. Dice: en la ley está escrito: por hombres de lengua extraña y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Pablo está citando acá al profeta Isaías, capítulo 28, verso 11. Pero es interesante, iglesia, abrir un poco más la Escritura para ver qué nos dice Dios en una perspectiva más amplia respecto de las lenguas, respecto de los idiomas. ¿Y usted sabe dónde aparece por primera vez algo en relación a los idiomas en el Antiguo Testamento? Exactamente. Génesis 11. Les invito a leerlo para que veamos que hay un hilo conductor en lo que Pablo está diciendo acá y en lo que quiere aplicar a los corintios. Dice Génesis 11, 1 al 9, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaba construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir esa ciudad. Por eso esa ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Guardemos eso ahí. Vamos a Isaías 28:11, donde literalmente dice el profeta: así ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Si usted conoce el contexto de Isaías, va a recordar que lo que está haciendo el profeta es trayendo una advertencia al pueblo. Isaías había predicado a los israelitas en su propia lengua, les había amonestado, les había llamado al arrepentimiento, pero ellos no se quisieron arrepentir. Entonces, por culpa de la desobediencia del pueblo, vendrían los asirios, quienes conquistarían y ocuparían sus ciudades. Tendrían entonces que necesariamente escuchar una lengua que ellos no podrían entender. Tendrán que escuchar las lenguas extranjeras de sus conquistadores, cosas que son ininteligibles, y ni siquiera esa terrible experiencia logró traer al pueblo al arrepentimiento. Ahora, si juntamos estas dos historias, la Torre de Babel y el pasaje en Isaías, la pregunta que tenemos que responder es: ¿en la Biblia el tema de los idiomas, de las lenguas, una señal de bendición o una señal de juicio por parte de Dios?
Claramente vemos que es juicio a la luz de estos dos pasajes. Cuando avanzamos hacia el Nuevo Testamento, la experiencia de los idiomas o lenguas aparece en Hechos capítulo 2. Usted lo sabe muy bien, ¿no? ¿Qué pasó allí? Recibieron lenguas, lo explicaba yo me parece hace un par de semanas, idiomas, y había pados, elamitas, de las distintas regiones que estaban allí presentes, y dice que oyeron hablar en sus propios idiomas, en sus propios dialectos, la lengua, ¿no? El idioma que ellos tenían desde sus regiones de origen. Y también muchos estudiosos están de acuerdo en que también hay una señal de juicio en esto. Y aquí tenemos que ir necesariamente a la historia extrabíblica, pues en el año 70 el general Tito destruyó todo Jerusalén y también destruyó el templo de Jerusalén. Entonces se viene también a cumplir esta señal de juicio sobre el pueblo de Israel, porque precisamente ellos no quisieron creer en el Mesías. No fue hasta el 1948, imagínense qué cantidad de años, que el pueblo de Israel o la nación de Israel vuelve a ser reconocida como una nación. Y entonces se ve un hilo conductor, se ve algo que se repite respecto de las lenguas. Y es así que Pablo entonces, el propio Pablo respecto de los corintios y respecto de este don que ellos apreciaban tanto, ¿no? Le dice en el verso 21, en la ley está escrito, por hombres de lengua extraña y por boca de extraños hablaré a este pueblo, ni aún así me escucharán, dice el Señor. Luego, en el verso 22, aplicando este verso y esta realidad bíblica, podríamos decir, dice, así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. ¿Recuerda lo que pasó en el contexto de Isaías? El pueblo no quiso creer la voz del profeta. Entonces Dios los sometió a través de este pueblo asirio a esclavitud y tuvieron que escuchar lenguas que ellos no entendían. Ahora Pablo le dice así, las lenguas son una señal. Una señal es algo que está indicando algo, ¿no? Para los que no creen, sino para los incrédulos. Pero, otra vez haciendo el contraste, la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes, estableciendo así la superioridad a través de la profecía sobre las lenguas que estos corintios apreciaban tanto. Pablo saca en conclusión, dice Barclay, que las lenguas estaban diseñadas como una señal para un pueblo duro de corazón e incrédulo, pero serían, en último caso, ineficaces. Pérez Millo dice, lo que está haciendo es conducir el pensamiento de los corintios para que entiendan que las lenguas no siempre fueron una señal de bendición en el texto bíblico, sino de juicio. Ellos estaban convirtiendo el ejercicio del don no como algo edificante, sino como una manifestación de arrogancia y engreimiento. Este don tenía como base fundamental poder alcanzar a la gente de las distintas naciones con el evangelio de la gracia para que fuesen salvos, hablándoles en su propio idioma. No cabe duda de que esto, usado de este modo, era una bendición para muchos, pero haciéndolo como ellos lo estaban haciendo, era convertido en algo que no tenía razón de ser. En el escenario de la iglesia, la profecía cobra más relevancia, pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Pues la profecía, como dijimos la semana pasada, edifica, exhorta y consuela. Pablo presenta ahora dos escenas con distintos resultados. Verso 23 dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entra alguno sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Esta era la escena de la iglesia corintia. Imagínenselo usted, todos hablando en lengua, y el apóstol Pablo dice, ¿no piensan ustedes que si esta escena, este cuadro está allí presentándose y vienen personas incrédulas o personas que no tienen el don, el juicio que esas personas harán es que ustedes están locos? Aquí hay algo interesante, iglesia, y es que Pablo está atento a lo que la conducta de la iglesia, la manifestación de la iglesia, del servicio, puede generar en los no creyentes, a través del entendimiento y práctica de dones inadecuados. Y de la misma manera nosotros debemos replicar ese criterio apostólico.
Por eso en el día del servicio del día domingo debemos saber comportarnos siempre y no debemos entrar en locuras, como dice el apóstol Pablo, mientras nosotros estemos siendo parte de la reunión. Debemos entonces, con nuestra conducta, reflejar lo que el apóstol más tarde dirá, ¿no? Es comportarse decentemente y en orden. Y una meta, ¿no? Sin nunca pervertir las verdades del Evangelio, es que nuestro servicio dominical sea un servicio más cercano a los no creyentes, sin nunca llegar al límite de pervertir la verdad del Evangelio o las formas que vemos claramente establecidas en su palabra. El juicio de la situación de quienes no tienen ese don podría entenderse de la misma forma que aquellos que no tienen el don de la interpretación. Es decir, yo no tengo el don de interpretar, queda en el mismo escenario del incrédulo. Eso es lo que quise decir. ¿Y cuál era ese juicio? Bueno, esta gente está loca. Y Pablo no aplaude eso, sino por el contrario, quiere que los corintios lo eviten. Algunos pueden argumentar acá, pero la palabra dice que el Evangelio es una locura. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Entonces, ahí en ese versículo usted puede ver una manifestación de excentricidades y verdaderas locuras. No, pues si el Evangelio es una locura. Entonces la gente se pone arriba de las bancas, saltan y hacen verdaderas locuras. Bueno, sí, ahí está en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 1:18 es una referencia al Evangelio mismo y no a las prácticas que se celebran dentro de un servicio. Amén. Añado también que uno de los requisitos del obispo es que sea un hombre sobrio. Y usted ha visto en internet, ¿no? Hay pastores que han entrado hasta volando, colgados por arneses a las reuniones. Y la Biblia dice que el hombre tiene que ser sobrio. ¿Qué debe predominar entonces en la iglesia? Verso 24, así como tenemos esa escena donde todos hablaban en lenguas y venía la gente, decía, esta gente está loca, esto es lo que debe predominar en la iglesia. Dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. El contraste con la escena anterior es marcado. Antes era el juicio, esta gente está loca. Sin embargo, ahora, cuando la iglesia profetiza, en el orden que vamos a ver en la segunda parte de la predicación, el mismo texto nos deja saber que profetizar es edificar, exhortar y consolar, compartir el mensaje de Dios. ¿Qué pasa con los incrédulos? Son convencidos, dice, por todos será juzgado. Y miren los resultados. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Esa persona de la cual Pablo está hablando de manera figurativa se está convirtiendo al Señor, producto que está escuchando la profecía, el mensaje de Dios. Aquí Pablo vuelve a señalar entonces la superioridad de la profecía sobre las lenguas. Un mensaje en lenguas o en idiomas, a no ser que sea interpretado, nunca va a traer convicción al corazón del pecador perdido. Pero un mensaje que contiene el Evangelio sí lo va a hacer. Esa convicción está retratada en el versículo 25 que acabamos de leer. Y Dios utiliza entonces la profecía, la proclamación del mensaje, el Evangelio, para llamar a los perdidos a salvación. No sé si a usted le ha pasado, yo lo he oído en muchas oportunidades, sobre todo cuando se comparte un mensaje con un énfasis más evangelístico, y las personas no creyentes muchas veces preguntan, ¿cómo sabe el pastor lo que me pasa a mí? ¿Cómo supo él? Alguien le contó, el que me invitó le contó. Porque es precisamente el Evangelio hace eso con las personas, revela los secretos de su corazón, se postran y adoran a Dios. Solamente la profecía, el mensaje de Dios proclamado, puede hacer eso. Un resumen de los versos 24 y 25
Lo primero es que declara a las personas culpables de pecado. Para que tú puedas ver que eres culpable de pecado, tienes que reconocer quién eres. Lo primero que el mensaje de Dios hace entonces es hacer que la persona se dé cuenta que es un pecador, una pecadora. Si tú aún no has reconocido eso, tú aún no has venido al Evangelio. Si el Espíritu Santo no te ha convencido de que tú eres un pecador, una pecadora, tú aún no has conocido el Evangelio. No importa cuántos servicios hayas asistido, no importa si naciste en un hogar cristiano, si no has reconocido que eres un pecador, una pecadora, entonces no has venido a las plantas del Señor. Lo segundo que hace es que trae a la persona a juicio. Es decir, la persona se da cuenta de que debe responder como ha vivido. Hay un juez, ese es Dios, y frente a Él vamos a tener que responder de la manera en que nosotros hemos vivido. Ahora se da cuenta que hay un final para todo y que en ese final Dios va a estar allí. Y si no estás del lado adecuado de la historia, si no estás del lado de la cruz, si no estás reconciliado con Cristo, si no estás en la fe en Cristo, entonces la expectación será solo de juicio para ti. Lo tercero es que le muestra a cada persona los secretos de su corazón. El Evangelio le obliga a asumir la vergonzosa y humillante experiencia de verse a sí mismo en el espejo y darse cuenta quién es. 4, hace caer de rodillas. La salvación empieza cuando una persona cae de rodillas en la presencia de Dios. La entrada a esa presencia es tan baja que no podemos entrar más que de rodillas. Cuando el mensaje del Evangelio es proclamado, caemos postrados, a lo mejor no de manera literal de rodillas, pero nos damos cuenta los viles y lo lejos de Dios que estábamos. Compartimos el Evangelio, iglesia, en nuestra limitada capacidad y Dios se glorifica y llama a personas al arrepentimiento. Qué gran privilegio Él nos ha dado. En lo compartido hasta este punto, que es la predicación 1 de esto, ¿no? Quisiera destacar 2 principios para pasar al tercer principio. El principio de la edificación nos anima a darle más importancia al hecho de proclamar la palabra de Dios para que la iglesia sea fortalecida y crezca por sobre las preferencias personales o emocionales. Lo segundo es que el principio del entendimiento nos recuerda que si es que se va a aportar algún beneficio, es necesario, bien digo, que se entienda lo que hablamos. El uso privado de los dones espirituales tal vez edifica al que los usa, pero no edificará a la iglesia. Y Pablo nos amonestó a abundar en ello para la edificación de la iglesia. El tercer principio es el que vamos a compartir esta mañana, ahora mismo, y es el principio del orden, pero como les anticipé la semana pasada, va a ser de la teoría a la práctica 2, y creo que esto es aún más práctico que lo que vimos hasta este punto. Entonces vamos a los versículos 26 al versículo 40. Vamos a leer, dice, ¿qué hay que hacer? Pues hermanos, cuando se reúnen cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas,
pero todo se haga decentemente y en orden. Vamos entonces a ir a este pasaje que hemos recién leído. Vamos a compartirlo en 3 puntos. El primero de ellos es corrigiendo las prácticas de los dones, que lo hemos leído recién entre los versículos 26 al 33. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos?, pregunta el apóstol, ¿no?, de una manera retórica. ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué hay que hacer entonces cuando está la reunión? Entendemos en el contexto que hace una referencia al servicio que convocaba a toda la congregación corintia. Abuelos, adultos, niños, todos estaban allí reunidos. Algo similar a lo que nosotros hacemos cada día domingo por la mañana. Dice Pérez Millo, el culto donde venía toda la iglesia. Toda la iglesia. Ese es el culto al cual el apóstol Pablo se está refiriendo. Pablo responde, dice, ¿qué es lo que hay que hacer cuando todos nos reunimos? Cada cual aporte. Es decir, cada uno, cada miembro de la iglesia puede aportar algo en el culto. ¿Qué podrían aportar los corintios a este culto? Bueno, dice salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Salmo hace una referencia a lo que se cantaba en ese tiempo, que es el salterio hebreo. La enseñanza es la doctrina apostólica. La revelación era esa revelación que hombres recibían de manera directa de Dios. Y las lenguas o interpretación, como hemos hablado, es el idioma y la interpretación de esos idiomas. ¿Cómo cobran vigencia estos aspectos en nuestra vida hoy? Bueno, el Salmo podemos definirlo en Efesios 5:19. Dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Cada vez que nos reunimos para adorar al Señor, elevamos en este lugar salmos, himnos y cantos espirituales. No importa cuán afinado o desafinado tú seas, estás dando tu aporte a la edificación de la iglesia cuando cantamos todos juntos entonces. Lo segundo, la enseñanza tiene vigencia total. Toda nuestra enseñanza, iglesia, deriva desde la Escritura. En particular nosotros como iglesia tenemos esta instancia del día domingo de reunirnos, ¿no? Compartimos la predicación domingo tras domingo, pero también tenemos otras instancias para compartir. Cada 15 días las mujeres de la iglesia se reúnen. También tenemos la escuela berea que constantemente estamos recordando y esperamos pronto poder iniciar algo también con los varones de la iglesia, algo similar cada 15 días. Para algunos les parece poco, sin embargo, aún no participan de todo lo que hay disponible. Entonces es un poco contradictorio decir que la iglesia tiene pocas chances, pero no estar aún participando de todo lo que la iglesia, en nuestra limitación, podemos dar como enseñanza. El Zoom de los miércoles también forma parte de eso. Revelación, lo habíamos visto antes, ¿no? La revelación doctrinal nueva ya no existe conforme se ha cerrado el canon bíblico. No hay hombres que hoy día estén recibiendo este tipo de revelación directa. Hoy la revelación la tenemos en nuestras manos en la Escritura. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pedimos al Señor que ilumine nuestro entendimiento para entender su revelación. Pero ya no hay revelación nueva. De hecho, es mucho más correcto decir, Dios me iluminó algo en este pasaje, que decir, Dios me reveló algo en este pasaje. Entiendo que se podría expresar de la segunda manera, pero más correcto decir, Dios me iluminó algo en este pasaje, porque lo que tú estás leyendo es la revelación de Dios. Lenguas o interpretación, ambos siempre deben ir juntos, lenguas e interpretación, idiomas e interpretación. Un don de idioma funcionando sin interpretación era de nulo valor para la edificación de la iglesia, y eso ha quedado ya demostrado en los pasajes anteriores. Podemos también arrancar algunos principios de acá, del tema de las lenguas, o repasarlos más bien, porque la semana pasada también los veíamos. Y es, por ejemplo, la restricción de un determinado don, no necesariamente el don de lenguas, pero un don que yo entiendo que no va a surtir el efecto de edificación. Yo entonces podría restringir el uso de ese don. En lo práctico, indudablemente, esto es importante entenderlo, iglesia, en lo práctico respecto de los dones, el don requiere cierto conocimiento, cierta confianza.
Si uno de ustedes me va a ministrar con su don y yo no lo conozco, no sé quién es, difícilmente yo voy a poder ser ministrado con ese don. No debemos pensar que, bueno, yo tengo este don y te lo voy a ministrar aunque sea a la fuerza. Yo, como sea, yo te lo voy a ministrar. Recordemos que los dones se dan en el contexto de la iglesia. Y en el contexto de la iglesia eso implica un grado de conocimiento mínimo entre nosotros. Entonces tiene que haber una inversión en que nos conozcamos también los unos a los otros. Déjeme ilustrarlo de la siguiente forma. Imagínense que entra una persona hoy día temprano, a las 10 de la mañana, viene con su traje azul, corbata más azul, zapatos impecables, y pregunta por el pastor. Y ahí ya se lleva la primera decepción, dice ese que está allá. Y me dice el hombre, bueno, yo tengo el don de maestro y de enseñanza, y vengo esta mañana a predicar en este lugar. Pero yo no he visto a ese hombre jamás, y de hecho nadie en la congregación lo ha visto jamás. ¿Cree usted que va a ser prudente que yo le diga, por favor, predique usted esta mañana? No lo conocemos, hermano, no sabemos quién es. Algo similar sucede también con nuestros dones. Cuando los demás hermanos no te conocen, es muy difícil que dejen que tú puedas ministrar ese don hacia ti, porque no hay un conocimiento mínimo. No estoy hablando de que seamos amigos, no, un conocimiento mínimo de los unos con los otros. Nuestra aplicación también en este sentido es privilegiar el entendimiento, hacer un esfuerzo consciente, forzado e intencional por hacernos entender, porque a la luz de esta enseñanza entendemos que eso edifica a la iglesia y no solo eso vence trabas también respecto de la gente incrédula. Cuando nosotros nos hacemos entender, debemos orar, iglesia, Señor, haznos una iglesia con claridad. No solo en el púlpito, sino que cada uno de nosotros pueda ser una persona que transmita la verdad del Evangelio y de Dios con claridad. Según lo hemos avanzado, ¿no? También podríamos hablar más, pero solo para repasar los dones, ¿no? El don de servicio, misericordia, administración, el don de la fe, el don de dar. Podríamos hacer dos categorías, como muy bien dice el apóstol Pedro. Me parece que esto yo lo compartí también en el Zoom hace algunas semanas. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si tú tienes un don, tienes que usarlo. Lo segundo, en el verso 11, y aquí está la categoría que el apóstol Pedro ofrece, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Hay dones del habla, de la enseñanza, y lo segundo, dones de servicio. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. También Pedro nos complementa esto, más allá de la edificación de la iglesia, dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros usamos nuestros dones en beneficio de los demás, Jesucristo es glorificado, iglesia. Y eso obviamente debe ser un motivo de gozo en el corazón de cada creyente. Entonces ese cada cual, ¿no?, te incluye. Ese cada cual me incluye también a mí. El asunto de la edificación no es prerrogativa del liderazgo ni de los pastores, sino que es la tarea de la iglesia local en su conjunto. Entonces, iglesia, tenemos que movernos en dicha dirección. Tenemos que avanzar en dicha dirección. Ahora Pablo pasa a las normas muy específicas, como hemos leído antes. Pero antes de ir a esas normas, es interesante, iglesia, que nosotros pensemos en esto. Pablo podría haber empezado en el capítulo 12 en este desorden que era el culto de los corintios. Oye, hermano, ya, ordenemos aquí, esto parece cualquier cosa. Entonces, los profetas háganlo así, las mujeres háganlo así, y los que profetizan así. Esto no puede seguir. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo se toma su tiempo. Pablo antecede un capítulo 12 con explicación, con metáforas del cuerpo, un capítulo 13 hablando del amor, y luego de todo eso, recién en el capítulo 14 empieza a traer las normas al respecto. De hecho,
el apóstol Pablo reconoce que la iglesia corintia era una verdadera iglesia. Él no les trata como herejes ni apóstatas. Les llama una y otra vez hermanos. En primera los Corintios nosotros encontramos, yo las conté, no sé si me faltó una, no creo que me haya pasado, pero por lo menos 29 veces el apóstol Pablo llama hermanos a la iglesia en Corinto. Cuando comenzamos esto hace ya algunas semanas atrás, en el verso 1 del capítulo 12, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. A pesar de toda la inmadurez, a pesar de todos los problemas, a pesar de que era un culto que no se estaba haciendo en un orden decente, ¿no? El apóstol Pablo con todo reconoce que estos eran sus hermanos, eran genuinos creyentes porque habían puesto su confianza en la obra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, iglesia, que no somos salvos y miembros de la familia de la fe por nuestra madurez. Yo digo, gloria al Señor por eso. No digo que no debamos procurarlo. Debemos procurar la madurez. Pero vuelvo a decir, gloria al Señor, que no somos salvos por madurez. Sería también una especie de salvación por obras, ¿no? Es llamativo, entonces, que Pablo, lo que voy a llamar yo el método paulino, al menos en este contexto para corregir a la iglesia, no comienza por lo práctico, sino que le antecede un largo capítulo 12, un capítulo 13, donde él argumenta, expone, él a través de su argumento quiere reformar el pensamiento corintio, para que recién, una vez reformado ese pensamiento, ellos puedan entender ahora recién la norma. La pregunta práctica para nosotros esta mañana, ¿actuamos nosotros así también? ¿Tenemos esa sensibilidad del apóstol Pablo? ¿O quisiéramos rápidamente corregir todo lo que está mal? No, esto está mal, hay que hacerlo aquí, 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 y ponemos la norma encima. ¿Sabe a quién le gustaban las normas en el relato del Nuevo Testamento? ¿Quiénes amaban las normas? Los fariseos. Eran amantes de las normas. Y amaban tanto la norma que las desvirtuaron. Y amaban tanto la norma que hicieron normas más grandes que la norma. Pero no provenía de un corazón rendido a Dios, sino que era una norma externa. Tenemos que cuidarnos de eso, iglesia. Haríamos bien entonces en recoger este método del apóstol Pablo en relación a cuando tenemos que corregir algo, debe anteceder un discipulado, una enseñanza. La palabra de Dios es la que prepara de mejor manera el terreno para obtener los mejores resultados. Es lo que el apóstol Pablo hizo. Recordemos que sus escritos no solamente eran sus geniales ideas, sino que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guió en esa dirección, argumentando, dando ejemplos, preguntando, preguntas retóricas, hablando del amor. Y solo después que preparó todo ese escenario, el apóstol Pablo va ahora entonces a decir cómo debe lucir esta iglesia. También nosotros debiésemos tener, en algunos casos, ¿no?, esa misma paciencia que el apóstol tuvo los unos con los otros. Las normas entonces, tanto para los que hablan idiomas, para los que profetizan, e incluidas también posteriormente las mujeres, pero por lo menos a los idiomas y a los que profetizan, se podría condensar con la siguiente frase: apacigüen su protagonismo, apacigüen sus ansias de protagonismo. El evangelista D.L. Moody estaba dirigiendo una reunión y le pidió a un hombre que orara. Aprovechando la oportunidad, el hombre seguía orando y orando, percibiendo que la oración estaba matando la reunión en lugar de bendecirla. Moody habló y dijo: mientras nuestro hermano concluye la oración, cantemos un himno. Es necesario que los que se encuentran a cargo de las reuniones públicas tengan discernimiento y valentía. Vamos a hablar posteriormente del orden, pero es muy importante el orden en ese sentido. Si alguien, dice el verso 27, habla en lenguas, que hablen dos, a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Verso 28, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Aquí vemos lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Los que hablaban en idioma sin interpretación se atropellaban entre sí. Todos querían hablar su idioma y probablemente muchos de ellos sin interpretación. Pablo les manda entonces a que lo hagan a lo más por tres y por turno, y siempre, necesariamente siempre con un intérprete. No podrían hablar lenguas al aire, tenía que haber un intérprete de ese idioma. Esto deja en claro una cosa, y es que la mayordomía del don es consciente.
El don no es algo que posee al creyente y somete a su voluntad, sino más bien es el creyente que hace ejercicio del don de manera productiva. Iglesia, nuestros dones tienen que ser productivos, en el sentido de que tienen que edificar a otros. Un idioma sin interpretación no edificaba. Entonces el apóstol Pablo dice que se calle. Si no hay interpretación, que se calle. Y eso tenía que estar sujeto a la persona que tenía el don. No era como que el don lo poseía y empezaba, no, estaba a voluntad de quien tiene el don. Respecto de esto, y a modo de aplicación, yo pienso en las contiendas doctrinales de hoy en día. ¿Cuánto provecho habrá en ellas? ¿Qué persiguen sus protagonistas? ¿Edificar o hacerse notar? Primera de Pedro 3:15 dice, si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero esto es importante, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Cuando queremos hacer ver a un hermano en la fe su error doctrinal, necesitamos evaluar primeramente nuestra motivación. Si la motivación es sana, usted va a proceder con mansedumbre y reverencia. No querrá demostrar su conocimiento para autovalidarse, sino que va a buscar el beneficio del otro. El mismo principio de orden es aplicable en el caso de los profetas. En los versículos que comienzan en el 29, probablemente, ¿no?, en los profetas había este mismo énfasis, estas ganas de ser protagonistas, verso 29, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado les es revelado algo, que calle el primero. ¿Usted imagina esa escena? Habían 2 o 3 personas hablando, los demás juzgando, no todos hablando al mismo tiempo, pero uno estaba sentado y dice, yo estoy recibiendo algo importante del Señor. Los que estaban hablando tenían que callar para que hablare este que estaba sentado. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? Que sabemos que a este tipo de profecía ya no está patente entre nosotros, pero nos enseña que el orden favorece la edificación. Observamos en el versículo 31, porque todos pueden profetizar uno por uno. Otra vez, el don está bajo la mayordomía, bajo la voluntad de quien lo tiene, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Otra vez esa idea de dominio. Hoy tenemos la revelación de Dios completa en nuestras manos y es esa revelación completa la que nos permite discernir los mensajes que nosotros oímos. Nuestra responsabilidad es imitar a esa iglesia noble de Berea, ¿la recuerda? Que cuando vino el apóstol Pablo a predicarles, ellos comparaban lo que decía la Escritura, el Antiguo Testamento, con lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Dice la Escritura que ellos eran más nobles. Tengamos esa nobleza digna de imitar nosotros también. Para alcanzar esto que dice el verso 31, ¿no? Mira qué gran meta nos pone la palabra del Señor respecto de la profecía, respecto del mensaje de Dios, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Estos son los mejores resultados a los cuales nosotros podríamos apelar. Y para que eso ocurra, es indispensable el orden. Es indispensable el orden. De manera más amplia, debemos procurarlo y debemos nosotros también favorecer para que todos aprendan, para que todos sean exhortados con los dones y recursos que Dios nos ha confiado hasta este momento, como iglesia local. Con los dones que Dios nos ha confiado, porque nosotros, iglesia, no podemos servir, ni yo puedo servir como otro pastor, porque no tengo ni los dones ni los recursos que tiene otro pastor. Y nosotros como iglesia local tampoco podemos servir como otras iglesias, porque no tenemos los dones ni los recursos de otras iglesias. ¿Cómo entonces debemos servir? De la mejor manera que podamos hacerlo con los recursos y dones que tenemos, favoreciendo, ¿no?, el orden. Porque el orden también muestra algo de cómo Dios ha creado el mundo. ¿Recuerda usted el relato de Génesis? Muestra que Dios hizo todo en orden. No puso primero así como tirando de forma azarosa, sino que vemos ahí en el relato algo muy claro. También debemos hacer eco de eso en nuestra realidad de iglesia. Sabemos que las normas y el orden es parte del propósito de Dios para su iglesia, no solo en Corintio, sino también para la iglesia de este siglo. Dice el verso 33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
la práctica de los corintios era confusión. Lo que debe caracterizar a la iglesia es paz. En contraste, podríamos definir paz como ese sentido de orden básico que la iglesia debe tener. No la confusión, no el desorden, sino la paz. Un orden determinado. Un orden determinado es el carácter que toda iglesia debe anhelar. En dicho escenario, la iglesia es edificada y los no creyentes son llamados de manera más efectiva a los pies de Cristo. ¿Amén? Gracias, hermano, por ese amén. Ese orden, iglesia, tenemos que procurarlo. Tenemos que buscarlo. No es que nosotros seamos una iglesia desordenada, pero sin lugar a dudas aún nos falta mucho por ese orden que es beneficioso para la iglesia y también para que los no creyentes sean alcanzados. Punto número 2. Punto número 2. Las mujeres y el culto. Verso 34 al 36. Entre paréntesis, o corrigiendo la participación de las mujeres. También había problemas con las mujeres en Corintio. Dice el verso 34, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. El argumento que Pablo acá sostiene es el argumento de la ley. La ley de Dios permanece. Amén. Es un reflejo del carácter de Dios, la ley. Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Cuando hace referencia a la ley, se está hablando de la escritura del Antiguo Testamento, especialmente los 5 primeros libros. Pablo entonces, amados hermanos, ancla, afirma, sostiene esta orden de guardar silencio a las mujeres en algo inmutable. En algo inmutable que no va a cambiar, que es la ley de Dios. Y no en un contexto particular de la iglesia corintia. Por lo tanto, este mandamiento aún cobra vigencia para nuestros días. Porque si Pablo estuviese diciendo, la mujer guarda en silencio en la congregación, porque producto que en Corinto se ha desarrollado un alto grado de mujeres protagonistas o que les gusta hablar, entonces tienen que guardar silencio. Quizás el ejemplo no es tan bueno, pero quiero contrastar algo de contexto particular de Corinto, que algo de contexto particular en Corinto nosotros no podríamos decir se aplica a nuestra realidad hoy. Pero el apóstol Pablo aquí está sentando las bases sobre la ley de Dios, no sobre algo que estaba ocurriendo solo en Corinto. Pero no se asusten todavía las mujeres, todavía hay argumentos, no se asusten. Antes, en esta misma carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:5, dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Aquí algunos estudiosos piensan que hay algo más de contexto. Sin embargo, es interesante ver que en la misma carta que nosotros estamos estudiando un poco antes, las mujeres sí estaban orando y profetizando en el servicio o en el culto. Sí lo estaban haciendo. Lo que está haciendo Pablo, está diciendo, bueno, si van a orar o profetizar, tienen que hacerlo con una señal visible de autoridad. ¿Cuál era esa señal visible de autoridad? Un velo. Un velo, eso era. Por lo tanto, entendemos que el guardar silencio de nuestro versículo 34 no es absoluto y en todas las situaciones. No es absoluto y en todas las situaciones, ¿ok? Warren Wiersbe señala, el contexto de prohibición indicaría que algunas mujeres de la asamblea estaban creando problemas, y esto es importante, al hacer preguntas y quizás aún generar discusiones. ¿Se imagina mientras los profetas estaban hablando o mientras alguien estaba enseñando, empezaban a hacer preguntas, pero yo no entendí eso? Pero no, es que yo no estoy de acuerdo. Y es interesante lo que dice Samuel Pérez Millo. En el capítulo 11 se habla de la cena del Señor y que la tomaban de manera indigna. Una de las cosas que podía estar pasando es que muchos entraban a la reunión o participaban de la reunión algo pasado de copas, incluidas las mujeres. Es una suposición, pero una suposición bastante razonable. Entonces, en esa pasada de copas, muchas mujeres empezaban a interrumpir una y otra vez la exposición. Empezaban a levantar la mano. En ese sentido, el apóstol Pablo dice, no, las mujeres tienen que callar, no tienen que hablar más mientras se está celebrando el culto, porque había un desorden de proporciones. Para este escenario, Pablo dice, silencio, silencio. Encontramos entonces más clara esta restricción respecto de la participación de las mujeres.
Y hay otro versículo que también nos ayuda a entender que hay un argumento permanente. Hay un argumento permanente y esto es más amplio y esto es más objetivo aún. Y es lo que nosotros hemos estado practicando como iglesia los últimos 7 años. Primera de Timoteo 2, 11, 14 dice que la mujer aprenda calladamente y con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Escuche bien eso es muy importante. Que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Aquí viene el argumento de diseño, un argumento que está en Génesis, un argumento que es de carácter inmutable, porque Adán fue creado primero, después Eva. La cultura y los tiempos pueden cambiar, pero el diseño de Dios permanece, así como también permanece su ley. Por lo tanto, otra vez el apóstol Pablo aquí está diciendo que las mujeres tienen que aprender de manera callada y con toda obediencia, porque, bueno, también obviamente había un desorden acá, pero el argumento que él utiliza porque Adán fue creado primero. Verso 14, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Esto se puede traducir de manera más práctica para nosotros hoy, que la mujer no haga ejercicio de autoridad, por ejemplo, en la predicación dominical, y si lo anclamos a lo que decíamos antes, cuando todos están reunidos del capítulo 14, una mujer no debe predicar delante de una congregación, cuando toda esa congregación está reunida. Se congelaron todos. Sigamos, no quiero terminar acá. Esto quiero aprovechar. Les cuento que, si alguien está interesado en el tema, en mi último ramo del Instituto Bíblico, desarrollé este tema, en el ramo de ética. Me pidieron un ensayo, creo que de 30 páginas, un ensayo bastante completo. No sé si compartirlo o si enseñarlo. Creo que sería más didáctico enseñarlo en alguna oportunidad, para que todos quedáramos con ideas claras al respecto. Porque obviamente, mire, le digo algo, mis sermones acá tienen 10, 12, hasta 14 páginas aquí, en esta tablet. Eso estamos hablando de 30 páginas. Creo que sería muy bueno compartirlo como enseñanza de ese estudio que hice, ese ensayo más bien. Pero bueno, no nos quedemos allí y todavía no... Las mujeres que están discutiendo internamente, no, denme un chance más, no se escandalice todavía, no esté pensando en irse a otra iglesia, denme un chance más. En el contexto, ya lo dije, esto es el servicio oficial, también llamado culto. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de ancianas o pastoras en el ejercicio de una iglesia local. Los argumentos de carácter ya los vimos, el argumento de carácter inmutable de la ley y el argumento de diseño de Adán que fue creado primero, eso no los podemos borrar de la Escritura, hermano, están allí. Nos gusten o no, están allí. En otros contextos de actividad es perfectamente posible que las mujeres puedan enseñar. ¿Amén? Pero, como el texto dice, cuando se reúne la iglesia, cuando hay una convocatoria de la iglesia en general, ya sea un domingo, un lunes, un miércoles, las mujeres deben guardar silencio, no deben ejercer autoridad. En ese sentido, y esto es entonces una prohibición de tipo escritural. Dice el verso 35, y si quieren aprender algo, esto probablemente moleste más, ¿no? Que pregunten a sus maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Cuando el apóstol, dice Matthew Henry, cuando el apóstol exhorta a las mujeres cristianas a que busquen información sobre temas religiosos de sus esposos en casa, muestra que las familias de creyentes deben reunirse para fomentar el conocimiento espiritual. Amén. Y bueno, alguien puede decir, pero mi esposo sabe menos que yo de la Biblia, ¿cómo le voy a preguntar? El problema, hermana, no es suyo, el problema es de su esposo. Su esposo tiene que ponerse las pilas con la Escritura. Amén. Ahora, aquí voy cerrando con esta idea. Quiero decir que el machismo es una ideología igual de perversa que el feminismo. Ambas atentan y quieren reemplazar el plan original de Dios para el hombre y para la mujer. Ambos. Machismo tanto como feminismo. La Biblia no es machista ni feminista. Este es un tema controvertido en nuestros días. Quiero decir que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios.
Por lo tanto, ambos tienen la misma dignidad y valor delante de los ojos del Señor. Y la muestra más clara de esto es que el Señor Jesucristo murió en la cruz por hombres y por mujeres. Pagó el mismo precio por hombre y por mujer. Por lo tanto, en términos de dignidad, estamos iguales delante de la presencia del Señor. Dicho esto, y como nuestro mismo texto lo establece, debemos diferenciar entre la dignidad que Dios nos da a todos los seres humanos, sean hombres y mujeres, diferenciarlos del rol que Dios ha establecido en toda la Escritura. Desde la creación ha dado el liderazgo al hombre. Por ejemplo, los requisitos para los obispos del Nuevo Testamento, Primera de Timoteo 3 y Tito, que ha establecido que claramente los postulantes son hombres. El Señor llamó a 12 apóstoles. Ninguna de ellas fue apóstola, fue apóstol. Él mismo rompió los esquemas de aquella época en este sentido. El Señor Jesucristo, su ministerio fue sostenido por mujeres. Y también sostuvo una conversación con la mujer samaritana, en cuyo contexto hacer eso para un hombre era muy mal visto. Más aún si era una mujer samaritana siendo él judío. El Señor rompió muchos esquemas culturales de aquel entonces. Pero los principios de liderazgo descritos a lo largo de toda la Escritura, el Señor los confirmó. Ahora, la pregunta aquí, ¿quién sino el Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, podía hacer un cambio si Él lo hubiese estimado necesario en este punto? Él es la cabeza de la iglesia. Si Jesucristo hubiese dicho no, pueden haber pastores y pastoras, no hay problema, Él es la cabeza de la iglesia. Pero obviamente hay un argumento constante y continuo en toda la Escritura de que el liderazgo ha sido establecido para los hombres. Y alguien puede preguntar entonces, ¿qué puede hacer la mujer en la iglesia? No puede hacer nada. La respuesta es prácticamente todas las cosas que hacen todos los hombres que no son llamados al pastorado. ¿Cuántos hombres aquí no han sido llamados al pastorado? La mujer puede hacer prácticamente todas esas mismas cosas siempre que no haya un ejercicio de autoridad. Me acuerdo de algo que pasó acá a fin del año pasado. Una hermana se acercó cuando estábamos terminando el culto y quiso dar gracias para hacer una práctica de esto, ¿no? No hay problema que dé gracias. No está haciendo ejercicios de autoridad, no está predicando, no está poniéndose sobre los varones de la iglesia, está simplemente dando gracias. Podría, por ejemplo, en vez de que están repetidos siempre los diáconos pasando la ofrenda, pasar la ofrenda a las hermanas, bien podrían, no hay problema. Y así muchas cosas, mientras no haya un ejercicio de autoridad. Si, por ejemplo, vamos a juntar a los jóvenes de la iglesia, los jóvenes hasta los 25, delante un hermano me dijo que él era joven y es más viejo que yo. No va a decir qué. Y ahí van a venir jovencitos y jovencitas. ¿Podría una hermana dar una enseñanza a ellos? Sí. ¿Por qué? Porque no está reunida toda la iglesia. Y esos jóvenes además no son casados. ¿Se da cuenta? Entonces vamos derribando algunas cosas que, el pastor machista, ese tipo de cosas. No. Esto es la palabra del Señor. Y nosotros transitamos desde un extremo de esto cuando yo lo empecé a entender. Pero mi intención, de hecho le mandé el trabajo a los diáconos, que yo eso ya se lo deben saber de memoria. Mi intención es que transitemos hacia un punto de mayor equilibrio en este sentido. ¿Amén? Bueno, yo se los dije que me iba a demorar. Hoy día vamos a terminar esta prédica como sea. Los corintios, a lo mejor, como muchos de nosotros, mientras yo explicaba esto, podrían discutir, bueno, en nuestra práctica así lo hacemos, ¿no? Así lo hemos hecho, así hacen los que hacen en lenguas, los que profetizan y las mujeres aquí interrumpen, así lo hacemos. Pero el verso 36 dice, ¿acaso la palabra salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? A los que hablan en lengua, a los que profetizan, a las mujeres. En ese contexto las manda a callar, a seguir la instrucción apostólica, igualmente a nosotros, iglesia. Finalmente la conclusión, verso 37 al 40, así le puse este último punto. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Pablo mismo reconoce el valor de su escrito como mandamiento del Señor, y aquellos que son profetas o espirituales reconocerían también esto. Los mandamientos de Dios son dados, iglesia, para obedecerlos.
Obviamente podemos entenderlos. Por eso yo me tomé el tiempo para explicar esto de las mujeres, por ejemplo. Podemos entenderlos. Pero son dados básicamente para obedecerlos. Los que resisten, es decir, los que desconocen estos mandamientos, en realidad, dice el apóstol, no son espirituales. Y esto lo confirma en el verso 38. Porque si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. En conclusión, al tema específico de los corintios, dice el verso 39, por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. La profecía es mayor por su efecto al edificar, exhortar y consolar. En la iglesia eso debe ser deseable, y en la plena vigencia del don de idiomas, este no debía ser prohibido, sino que debía ser manifestado según la norma que Pablo había establecido antes. Respecto de la aplicación de la profecía en nuestro contexto, recordemos lo dicho por el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, versos 19 a 21. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Mira qué lindo ejemplo nos pone el apóstol Pedro. Eso es la palabra para nosotros. Si tú no tienes esa lámpara a mano, vas a estar, iglesia, o vamos a estar, iglesia, en oscuridad. La palabra es la que nos alumbra. ¿Hasta cuándo nos va a ser útil la palabra? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones en referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Debemos entonces asirnos, tomarnos a la revelación bíblica, y ella debe dirigirnos para establecer nuestras prioridades y para dar forma a todas nuestras prácticas como iglesia, a todo lo que creemos, a todo lo que hacemos como iglesia. El principio que debe regular el culto corintio también es aplicable a cualquier iglesia que se llame cristiana. Verso 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. Pero que todo se haga decentemente y con orden. ¿Qué es decentemente? Otras versiones lo traducen como apropiadamente. Warren Wiersbe dice, la adoración pública se debe llevar a cabo decentemente, es decir, con belleza, orden, motivación y contenido espiritual. ¿Lo escuchó bien? Belleza, orden, motivación y contenido espiritual. Apropiado respecto del Dios al quien adoramos y servimos. Nuestro Dios es santo, santo y santo. Servimos con gozo, pero no de manera frívola o superficial. Usted no va a ver acá un trencito, por ejemplo. Ni tampoco me va a ver un día entrando por la ventana así colgado. Acá sería un poco imposible. Pero no lo va a ver. Porque queremos hacer las cosas como dice la Escritura, decentemente y con orden, en honor al Dios al cual adoramos, que es santo, santo y santo. Recordemos que aunque nosotros no vemos a Dios, Él está entre nosotros. Y quisiera trasladar esta idea que escuché alguna vez de la predicación, pero a nuestra realidad de iglesia. Es como si Dios estuviese sentado entre nosotros, iglesia. Si Dios estuviese sentado entre nosotros, ¿estaría agradado de nuestro servicio? ¿Estaría Dios agradado de tu actitud? ¿Estaría Dios agradado de tus miradas? ¿Estaría Dios agradado de cómo tú ejerces tus dones? ¿Estaría agradado Dios de eso, no? Si estuviese acá entre nosotros de manera física y literal. ¿Se imagina tener a Jesucristo? ¿Quiere servir a sus hermanos con el con el don, bien digo, que Dios le ha dado? Hágalo de forma apropiada y en orden, buscando la edificación de la iglesia local en la cual Dios le ha puesto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Creo que estos 3 capítulos son una radiografía, un diagnóstico y una prescripción para nosotros. Nos dicen cómo estamos, cuál es nuestro problema y qué es lo que tenemos que hacer. Porque aunque no hay un gran desorden entre nosotros, en respecto de, por ejemplo, el servicio u otro tipo de manifestaciones, sí necesitamos mucho de lo que hemos estado estudiando durante estas semanas.
en el capítulo 12, 13 y 14. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, pero que también nosotros, de manera voluntaria, podamos examinarnos a la luz de la palabra. Para que después de haber compartido esto, no sea un buen recuerdo de cuando el pastor habló de los corintios, sino que provoque en cada uno de nosotros, me incluyo por cierto, creo que soy el primero que quiere incluirse, provoque cambios profundos en nuestra manera de hacer iglesia. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por esta semana, Señor, en estos pasajes bíblicos. Primero a los Corintios 12, 13 y 14. Ha sido un desafío, Señor, para mí en lo personal, como predicador, como pastor de la congregación. Y lo que espero, Señor, y espero también coincidir con lo que tú esperas y vemos en tu palabra, es que podamos progresar, Señor. Tal como decía yo en algún punto, no es que el próximo domingo vamos a hacer una iglesia más madura, pero al menos, Señor, comenzar a correr en esa dirección con una mayor intención. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe hacerse un examen a la luz de lo enseñado, de manera que cada uno de nosotros reforme sus actitudes, sus prioridades, y podamos así entonces en conjunto crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, no nos quejamos de lo que no tenemos, no nos quejamos de lo que pensamos que nos hace falta. Lo que hoy día queremos, Señor, es que con lo que tú nos has dado, con lo que tú has puesto en nuestras manos, podamos ser útiles, Señor. Con esta reunión, Señor, celebrada en una sede vecinal, tal vez no con las mejores condiciones, con la dificultad que muchas veces tenemos, Señor, en el ministerio bivocacional que el pastor ejerce. Con todas esas limitaciones, Señor, aquí está lo que somos y sabemos que lo que somos es lo que tú has dispuesto, por lo tanto no nos excusamos, no nos justificamos, pero con lo que tenemos en nuestras manos queremos ser útiles delante de ti, Señor. Por lo tanto, una vez más, de manera personal, como lo he dicho en otras oportunidades, pero ahora tal vez de manera pública, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Si hay alguna utilidad, si hay algo en lo que yo te pueda ser útil, Señor, no hay restricciones, Señor. Toma lo que es tuyo, toma lo que redimiste a través de tu Hijo Jesucristo. Y haz que sea de beneficio también para otros. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.